Muy buena noche, estimado público que nos sigue en este conjunto, en este ciclo de entrevistas, conversatorios. El día de hoy, 14 de junio de 2020, vamos a viabilizar un importante, un trascendente evento, y este evento coincide precisamente con el nacimiento de importantes personalidades. Es el caso de José Carlos Mariátegui. Un 14 de junio como hoy él nació, y justo el día de hoy se conmemora el 126 aniversario de su natalicio. Y por supuesto que también el día de hoy nació otro importante luchador social, revolucionario a su estilo, como el Che Guevara. Entonces nosotros rendimos homenajes a los hijos del pueblo, a los revolucionarios, y además de que vamos a tratar algunas cuestiones puntuales respecto a José Carlos Mariátegui, también vamos a tratar como tema central el derecho penal del enemigo y el genocidio que se va perpetrando contra los presos políticos de América del Sur, pero muy particularmente con los del Perú. Para tal cometido, hemos tenido a bien invitar al doctor Alfredo Crespo. Ya es de conocimiento público que él, además de ser secretario general del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales del Pueblo, MOVADE, también es abogado del doctor Abimael Guzmán Reynoso, y qué mejor que él también nos comente sobre cómo se va implementando este derecho penal del enemigo, no solamente contra el pueblo peruano, sino muy particularmente contra los comunistas, revolucionarios y luchadores sociales. Pero por otro lado también tenemos pues el grato honor de contar con la valiosa presencia y participación del doctor Henry Álvaro Pinto Dávalos. Él es docente en las carreras de Derecho y de Ciencias Políticas de una importante universidad boliviana, como es la Universidad Mayor de San Simón. Dicho esto, les damos la cordial bienvenida, doctor Alfredo Crespo, estimado doctor Henry Pinto, y le cedemos la palabra muy puntualmente para que saluden a todos los seguidores, organizaciones que continuamente nos acompañan en este tipo de eventos. Tiene la palabra, estimado doctor Crespo. Doctor Crespo, tiene la palabra. Parece que hay problemas de audio, doctor Crespo, problemas de audio. Ahora sí, doctor. Muchas gracias, profesor Chamán, por la oportunidad que me da de llegar a la audiencia. Muchas gracias también por permitirme compartir en esta oportunidad con mi ilustre colega, el doctor Henry Pinto. Es un placer conocerlo por este medio. Gracias a usted que nos conecta. Y bueno, esperamos en esta oportunidad que quede claro sobre lo que es el derecho penal del enemigo en el contexto de la aplicación de genocidio, de una política genocida contra los presos políticos. Muchas gracias. Muy amable, doctor Crespo. Ahora, a continuación, cedemos la palabra al doctor Henry Pinto. Tiene la palabra usted, distinguido Henry. Gracias, Alex. Para mí es un honor realmente compartir este espacio, no solo contigo, Alex, que bueno, tenemos un buen camino ya de amistad y de compartir ciertas experiencias, sino de una personalidad tan destacada como es el doctor Crespo. Yo vengo particularmente haciendo el seguimiento del trabajo que realizan allá en el Perú, todo ese grupo de abogados que seguramente él encabeza y lidera, en una brega muy comprometida con los derechos sociales de los presos políticos y particularmente de todo un movimiento que en el Perú ha marcado historia. Yo destaco mucho ese trabajo que realiza el doctor Crespo y también los colegas que seguramente comparten con él la misma lucha, porque en realidad eso no solo muestra un compromiso humano y social profundo con la sociedad y con los derechos de los más necesitados, sino en su caso además muestra una concepción distinta a la que usualmente tenemos en el derecho,
y creo que hay que partir de eso, ¿no? Para hacer lo que hace el doctor Crespo y la gente que, bueno, él trabaja allá en el Perú, hay que tener cierta convicción, no solo en cuanto a lo que el derecho es, sino además una convicción de justicia. Partir del hecho de que la justicia, querido Alex, no es un concepto abstracto, no es un concepto vago, sino que la justicia tiene que tener un compromiso, en este caso, un compromiso con la gente más necesitada, con las clases populares y, claro, en el caso de los perseguidos, con los más necesitados, que en este caso, en la actual coyuntura, se ven profundamente afectados, Alex, por esta terrible pandemia, que además ha puesto en tela de juicio varios conceptos, varias ideas y varias dimensiones dentro de los estados, particularmente de América Latina. Valga el saludo para el doctor Crespo y para ti, Alex. Para mí es un honor estar con ustedes. Muchas gracias, estimado Henry. Y ahora vamos a empezar para hacer algunas reflexiones, comentarios y apreciaciones respecto al gran amauta José Carlos Mariátegui, no solo maestro del proletariado peruano, sino también maestro del proletariado latinoamericano, que en una corta existencia de 35 años de edad tuvo una prolija vida al servicio de la patria, al servicio de la última clase de la historia del proletariado y su proyecto revolucionario, pero también al servicio de lo que fue el pueblo, no solo peruano, sino latinoamericano. Doctor Crespo, usted comparte la apreciación de que si hoy por hoy José Carlos Mariátegui estaría, por ejemplo, vivo, sería un gran dirigente, un gran activista, estaría también con toda certeza en las prisiones del Perú, probablemente con cadena perpetua, en condiciones carcelarias inhumanas, porque sabemos que a lo largo de la historia Mariátegui en vida fue encerrado, fue encarcelado, si se quiere, fue repatriado, pero no solo eso, sino en vida sufrió pues todo lo que podríamos denominar el odio de clase de la reacción peruana, de las clases sociales dominantes peruanas. ¿Qué podríamos destacar, doctor Crespo, de José Carlos Mariátegui como persona, como dirigente, como intelectual? ¿Tiene usted la palabra? Bien, muchas gracias. Lo primero que considero es que sí, afirmativamente, si hoy estuviera vivo José Carlos Mariátegui, seguro que igual como lo fue en su vida, sería perseguido y hasta estaría en la cárcel, incluso sentenciado pues a cadena perpetua. De eso sí tengo la plena seguridad que así hubiese sido si viviera. Ahora, de José Carlos Mariátegui, yo lo que tengo que destacar principalmente es haber sido el fundador del Partido Comunista del Perú, ¿no? Sobre bases marxistas-leninistas, hasta donde era el desarrollo de la ideología del proletariado en esa época. Hoy día, por supuesto, ya la ideología del proletariado se ha desarrollado con el maoísmo como tercera, nueva y superior etapa. Y en nuestro país, su aplicación, el pensamiento Gonzalo, del doctor Abimael Guzmán Reynoso, que considero ha desarrollado el pensamiento de José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, yo destaco principalmente esa fundación del Partido Comunista. Reitero, Partido Comunista, porque muchos dicen que no fundó el Partido Comunista, sino el Partido Socialista. Pero eso es totalmente falso. ¿Por qué? Si bien le puso Partido Socialista, por ciertas situaciones que tenían que ver con el nombre en aquella época, pero lo adscribió a la Tercera Internacional del Gran Lenin, así que no ha sido pues Partido Comunista. También fundó la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, con un claro ideario clasista, ¿no? También trabajó por la organización del campesinado. Entonces, eso es lo que destaca pues enormemente de José Carlos Mariátegui, ¿no? El que introdujo aquí en el Perú la ideología marxista-leninista. Entonces, nosotros tenemos a timbre de orgullo haber tenido una personalidad como José Carlos Mariátegui.
quien en vida fue perseguido, ¿no? Pero luego después han querido convertirlo en un ícono inofensivo, ¿no? ¿Para qué? Para menoscabar el filo revolucionario de su teoría, de su doctrina. Eso podría decir y rendirle pues mi homenaje en su 126 aniversario de su nacimiento. Mariátegui, pienso, está siempre vivo con nosotros. Gracias, eso podría decir. Doctor, otra pregunta. Luego vamos a cederle la palabra al doctor Henry Pinto. Estoy mostrando una diapositiva que es responsabilidad entera de mi persona, en la que Mariátegui textualmente se autodenomina como un marxista, como un comunista convicto y confeso. Es más, él para su tiempo asumía de manera pues férrea, vehemente, lo que era el marxismo-leninismo como la ideología científica del proletariado en aquella época. Pero además de eso, estimado doctor Crespo, en todos estos últimos años la reacción peruana, las clases sociales que viabilizan explotación, opresión, manipulación mediática, que diseñan una educación a su medida, en todo este tiempo han ocultado el pensamiento y la obra de Mariátegui. Los pseudos o falsos izquierdistas han tratado de tergiversar, sesgar el alma, el espíritu, la esencia del gran Mariátegui. Pregunta, doctor, ¿por qué cree usted que hoy en el Perú prácticamente no se lo conoce a Mariátegui, no se lo lee, no se lo estudia? Hoy, por ejemplo, en el Perú deberían de estar realizando un sinnúmero de actividades conmemorativas en reconocimiento, pues, a esta extraordinaria figura del proletariado latinoamericano, pero son situaciones aisladas y eso refleja una ofensiva de los grupos de poder económico por desideologizar, despolitizar y, en ese sentido, los sectores avanzados, los sectores populares, como que los vemos adormecidos, los vemos un tanto indiferentes. ¿A qué atribuye usted ese escenario, esa situación adversa, estimado doctor Crespo? Bueno, mire, yo encuentro la explicación en el proceso que sigue el Estado peruano de reaccionarización, ¿no? Cada vez más, siguiendo la política del imperialismo, principalmente norteamericano, y dada la situación de crisis económica, tanto a nivel internacional como nacional, el Estado peruano va endureciendo sus leyes, se va reaccionarizando en lo ideológico, político y en lo económico, ¿no? En lo ideológico, prohibiendo la difusión de la ciencia, en este caso de la ciencia marxista. Por ejemplo, el marxismo que antes se enseñaba en las universidades como materialismo histórico, materialismo dialéctico, ya con el gobierno de Fujimori se sacaron estas materias, se retiraron, se ha prohibido. Aquí en el Perú, hablar de marxismo corre uno el riesgo de que lo denuncien por apología, ¿no? Aquí en el Perú, mostrar una bandera roja con la hoz y el martillo ya es apología del terrorismo. Aquí levantar el puño en señal de saludo o de lucha ya es como decir apología, o es ya hacer apología del Sendero Luminoso o del terrorismo. Entonces, yo creo que esa es la explicación. Ahora, por otro lado, en cuanto al movimiento popular en el Perú, pienso que no es que esté adormecido. El pueblo peruano sabe y es consciente y lucha por la defensa de sus derechos fundamentales, pero hay limitación también para llevar la ideología al seno del proletariado, del pueblo. Hay limitación, sobre todo de los comunistas, de los marxistas-leninistas, y eso tiene que desarrollarse, ¿no? Llevar la ideología al proletariado, al pueblo, porque eso no va a surgir espontáneamente, tiene que llevarse. Y bueno, una forma de lograr eso es realizando eventos como los que estamos haciendo, estar presentes principalmente en sus luchas, compartir con ellos sus preocupaciones, sus vivencias, y de esa manera pues
orientar sus luchas con una posición de clase correcta, ideológica y políticamente. Eso es lo que podría decir. Gracias, estimado doctor. Y para cerrar el tema de Mariátegui, estimado Henry, tal vez usted tenga alguna apreciación, algún comentario, reflexión respecto a este gran maestro del proletariado peruano, latinoamericano, que dicho sea de paso, hoy por hoy, aquí en Bolivia, algunos profesores universitarios, algunos políticos, lo estudiamos mucho porque consideramos que Bolivia, dadas sus características, tiene mucho de semicolonialidad y semifeudalidad, tesis importantísimas del gran maestro peruano. ¿Qué diría usted, estimado Henry Pinto? Así es, Alex. Bueno, hablar de Mariátegui, yo creo que es hablar de uno de los grandes pensadores de América Latina, ¿no? Mariátegui no solo ha sido un pensador que, como dice el profesor Crespo, fundó el Partido Comunista, sino que además latinoamericanizó el marxismo, es decir, tuvo el mérito de poner en discusión el problema del indio en la sociedad latinoamericana. Es un problema que usualmente no estaba trabajado ni desarrollado en nuestras sociedades y que en el caso boliviano yo particularmente encuentro en Mariátegui una suerte de antecedente, salvando, claro, algunas diferencias, con la presencia de un gran pensador igual boliviano que era Fausto Reynaga. Han debido escuchar de Fausto Reynaga, que es uno de los exponentes teóricos del pensamiento político boliviano, que puso en discusión, claro, haciendo algunas rupturas con el marxismo, puso en discusión el problema del indio en América Latina y que de alguna manera te pretendía mostrar desde otra perspectiva el problema de la lucha de clases en nuestras sociedades. Yo creo que el gran mérito de Mariátegui es que no solo fue un intelectual en toda la dimensión de la palabra, sino que además fue un gran pensador que pudo abordar desde una óptica propia el problema del marxismo en América Latina y en el caso de ustedes en el Perú. Yo usualmente te comento, Alex, cuando hago alguna charla y alguna clase igual, recurro, empezando, te cuento esto solo como anécdota, y mira qué coincidencia, recurro usando una reflexión de Mariátegui de un artículo que titula Estudiantes y Maestros, ¿no? Y es una reflexión muy profunda que realiza Mariátegui sobre el rol de la disciplina en la educación, ¿no? Y eso te muestra el talante de su pensamiento, porque él tiene frases y una reflexión muy interesante, donde, por ejemplo, afirma que un verdadero maestro, aquel que realmente ilumina con el conocimiento, la sabiduría, es aquel que casi nunca se ocupa de la disciplina en los términos tradicionales que conocemos, porque en realidad el respeto académico, el respeto intelectual, dice Mariátegui, se lo gana uno por la simple forma eventualmente de desarrollar la academia. Entonces, Mariátegui yo creo que es uno de los pensadores que no se lo puede prescindir en estos tiempos y que, claro, seguramente si estaría pues vivo el día de hoy, estimado Alex, te aseguro que estaría siendo procesado, te aseguro que estaría, incluso es más, de repente recluido y tal vez el doctor Crespo estaría a cargo de su defensa, porque en la situación coyuntural en la que estamos, querido Alex, donde las ideas progresistas, las ideas que tienen cierta lucidez en su composición, son definitivamente pues crossfitas, ¿no? Y mira que yo justamente para un poco venir a esta charlita estaba revisando un documento de otro gran pensador también peruano que, bueno, en Bolivia se lo conocen mucho menos, que es César Vallejo, ¿no? Que tiene unos cuentos, tiene unas reflexiones, pero muy brillantes sobre la justicia y sobre la política. Entonces, hablar de Mariátegui, sin lugar a dudas, Alex, doctor, es hablar de uno de los íconos más importantes del pensamiento comprometido, del pensamiento social en América Latina, y que, bueno, hoy en día nos hace tanta falta para comprender muchos de los problemas que se nos han puesto a discusión con los diversos problemas que vamos afrontando hoy en día, Alex. Entonces, para mí, me parece una pena que efectivamente no estemos retomando con la real dimensión que se precisa ese análisis de Mariátegui, eventualmente no se esté, entre comillas, politizando con mayor conciencia a las clases sociales más subalternas sobre la importancia de rescatar este tipo de pensamientos que, sin lugar a dudas, nos fortalecen y nos forjan una conciencia de lucha, querido Alex. Muy bien. Y antes de empezar a trabajar el tema del derecho penal del enemigo y su incidencia en el genocidio contra los presos políticos del Perú, permítanme solo dos precisiones como parte de este homenaje, de este pequeño reconocimiento al gran Amau.
Mariátegui, que asumía pues una concepción científica del mundo como era el marxismo y su desarrollo, de una u otra manera nos ayudaría a comprender que hoy el marxismo se sintetiza en que, si bien es cierto, consta de miles de verdades, pero se resume en que las masas hacen la historia y la rebelión se justifica. Y el otro importantísimo elemento que también podemos ligar con la obra del gran Mariátegui es el elemento de la lucha de clases. Y la lucha de clases que hoy pues tratan de traerla baja, de desvirtuarla, los ideólogos del panteón de la burguesía, creo yo que se constituye hoy más que ayer y sobre todo con las luchas venideras de los pueblos del mundo y en particular del proletariado, en que la gran ley de la lucha de clases es el hilo conductor que nos va a permitir comprender de manera objetiva, científica, la historia para marchar a su transformación en aras del progreso de la humanidad, de los pueblos y del proletariado. Muy bien, dicho esto, distinguido doctor Alfredo Crespo, distinguido Henry Pinto, vamos a abordar el tema del derecho penal del enemigo, y en ese entendido les quiero pedir a cada uno de ustedes si podrían dar una definición de aquello, y si lo hacemos de la manera más sencilla posible, les vamos a agradecer, porque no olvidemos que nos están siguiendo muchísima gente que no necesariamente tiene estudios en el campo jurídico, en el campo legal. Entonces, pensando en ellos, les pedimos que nos hablen del derecho penal del enemigo, su relación con la criminalización de la protesta popular, y después lo relacionamos con el genocidio del Estado peruano contra los presos políticos de ese hermano país. Tiene la palabra doctor Crespo. Bien, muchas gracias. Mire, en primer lugar, para comprender qué cosa es el derecho penal del enemigo en la actualidad, tenemos que verlo en el contexto en el cual se presenta. Tener en cuenta que fue un profesor alemán, Jacob, en una conferencia en 1985, planteó la teoría del derecho penal del enemigo. Y él señaló que en el derecho hay un derecho que es para los ciudadanos y un derecho que es para el enemigo. Desde ya, cuando nos dicen el enemigo, en el imaginario social, en nuestra mente, está presentándose la concepción del otro, del ajeno, del que es excluido, del que es rechazado. Entonces, Jacob nos va a decir, el enemigo es aquel que no garantiza la vigencia de la norma o de la ley para mantener el orden social existente. Es decir, el enemigo es una persona que por su conducta, por su pensamiento, no garantiza que prosiga el sistema social imperante, el orden social imperante. ¿Cuál es el orden social imperante para nosotros? Él no lo dice, pero nosotros sí lo decimos. El orden social imperante es el orden de explotación, de opresión. Pero bueno, si él dice que no garantiza el orden social imperante por sus actitudes, por sus ideas, y que esa persona es el enemigo, entonces dice, esa persona no puede ser tratada igual en derecho como es tratado el ciudadano, porque hay, como contradicción, dice él, el derecho penal del ciudadano. El derecho penal del ciudadano es aplicable a aquel que, si bien ha violado la norma, la ley, ha cometido un delito, un robo, por ejemplo, pero él puede corregirse, porque él lo ha hecho para satisfacer su lucro personal, lo ha hecho contra una persona en particular, ¿no? El que le roba su cartera o su celular a Juan o a Pedro, pero él no está cuestionando el orden social existente. En cambio, el que se ha
rebelado contra el Estado, contra el sistema, el subversivo, el que tiene ideas de cambio social, ideas revolucionarias, entonces ese sí es el enemigo. Entonces, ¿qué corresponde? Dice Jacob, que para el enemigo es un derecho sin garantías. Para el enemigo, lo central es negarle su condición de persona. Para el enemigo, esa persona debe ser calificada como peligroso. Para el enemigo hay que aplicarlo la ley penal, aun cuando no haya cometido un hecho delictivo, sino incluso por ideas. Es decir, reprimirlo no por lo que ha hecho, sino por lo que pueda hacer. Por eso dicen que es prospectivo, a futuro. Y para el enemigo deben ser las penas más altas, penas draconianas, como cadena perpetua, penas de 30 años. Para el ciudadano requería el derecho penal con garantías, el derecho a la defensa, al debido proceso, obviamente la cárcel, pero con posibilidades de reincorporación a la sociedad, ¿no? De redimir la pena. Y acá nosotros estamos viendo en esta situación de pandemia, por ejemplo, muy claramente cómo en el caso de los que están sentenciados, procesados por delito de terrorismo, se les excluye de cualquier beneficio frente a esta situación de pandemia por el coronavirus. Entonces, solamente dan esa posibilidad a los que consideran ciudadanos que han delinquido, pero que pueden reincorporarse a la sociedad, que puedan ser readaptados. Reitero, ¿quién es el enemigo? El que no garantiza la vigencia de la ley para el mantenimiento del sistema social imperante, del orden de explotación y de opresión. Ese es el enemigo. Y con el enemigo, dice Jacob, no se dialoga, al enemigo se le destruye. Ahora, para entender el derecho penal del enemigo, tenemos que ubicarlo en la situación concreta actual, en el contexto internacional. Nosotros vemos que desde los 80, el imperialismo principalmente norteamericano desenvuelve una política antiterrorista, y es una política de calificar como peligrosos a determinadas personas, y que son los terroristas que podían poner en riesgo el sistema social imperante. ¿Y por qué requiere el imperialismo de utilizar esa doctrina del derecho penal del enemigo? Porque ellos privilegian la cuestión de la seguridad frente a los derechos fundamentales de la persona. Para ellos, primero, la seguridad. Para ellos, primero, crearse un enemigo para poder dar leyes represivas para garantizar el saqueo que hacen de los recursos, de las riquezas naturales de estos países de Asia, África y América Latina. Entonces necesitan de una política antiterrorista. Reagan fue el que acuñó el término terrorista. ¿Y por qué lo acuñó? Porque a los revolucionarios antes les decían guerrilleros, subversivos incluso, ¿no? Pero como fueron ganando simpatía, incluso entre la iglesia, los revolucionarios, entonces acuñaron este término terroristas, ¿no? Para crear una escenificación del riesgo, del peligro, ¿no? Entonces, el derecho penal del enemigo viene a ser, pues, una tendencia reaccionaria dentro del derecho, la más reaccionaria. ¿Por qué? Porque el derecho penal demoliberal nace con la Revolución Francesa, pero el pilar fundamental del derecho demoliberal es la igualdad, ¿no? Porque la Revolución Francesa dijo libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, la igualdad. Entonces, si todos somos iguales ante la ley, no tiene razón de la existencia de dos derechos. Tiene que haber un solo derecho. Pero ¿cuál es lo esencial del derecho penal del enemigo, lo central? Es la negación de la persona. Es negar al individuo como persona humana, ¿no? Eso es lo esencial. El enemigo ya no es persona, con él no cabe dialogar. Ahí tenemos, por ejemplo, a Trump.
ahora con la explosión esta de lucha y protesta social del pueblo norteamericano por la muerte de un afroamericano, ¿qué salió a decir Trump? Les voy a soltar los perros salvajes, voy a sacar el ejército. Los que están haciendo todo esto son los antifascistas. Entonces ya hace una escenificación del riesgo, ya crea un enemigo para justificar toda su represión. Entonces, el enemigo, pues, es toda una concepción política, ¿no? Que en nuestros países tienen como materialización la legislación penal antiterrorista. La legislación penal antiterrorista es el centro de gravedad del derecho penal del enemigo. Y hoy, la profundización de esta política antiterrorista y del derecho penal del enemigo, tenemos que verlas en una situación de la crisis económica internacional, que se ha agravado por la situación de la pandemia, pero que ya se tenía. De todas maneras, economistas como Rubini decían que en este 2020 se iba a producir una gran recesión y la crisis económica internacional, y que tiene como manifestaciones también la guerra comercial con China, en una situación de bipolaridad entre dos potencias, China, Estados Unidos, para ver quién se impone. Entonces, en este contexto de agudización de contradicciones imperialistas, de que traman una tercera guerra mundial, una guerra de rapiña, ¿no? En que pretenden repartirse nuevamente el mundo, los mercados, para desarrollar su industria, su comercio. En este contexto tenemos que ver el derecho penal del enemigo. Y la legislación de estos países como el Perú, como Bolivia, como Chile, son un repique de la legislación antiterrorista de Estados Unidos. Ellos siguen esa línea, repercute esa política antiterrorista en estos países, y en sus leyes se va a ver eso, ¿no? Luego tenemos la reaccionarización de los estados, que ya lo expliqué. En este país, el Estado peruano sigue un proceso de reaccionarización y mucho más profundizado ahora dentro de una situación de crisis general de la sociedad peruana. Ahora, con la crisis que estamos viviendo y se va a acentuar, porque ya, por ejemplo, el Banco Mundial ha dicho que el Perú va a estar en el tercer lugar de las economías que menos van a crecer, su Producto Interno va a llegar a menos del 12%. Entonces, ¿esto qué nos explica? Que para mantener el sistema van a tener que desarrollar más represivos, más leyes represivas. Ya estamos viendo como, por ejemplo, están diciendo de que el estado de emergencia en el Perú se va a extender hasta diciembre. El toque de queda se va a extender hasta diciembre. Ya vemos nosotros una militarización en la sociedad peruana. En Brasil vemos que, por ejemplo, el Ministerio de Salud ahora ya lo están dirigiendo los militares. Y aquí en el Perú, los militares son los que dan las pautas si se adelanta o se renueva la cuarentena. Siempre es el Ministerio de Defensa el que opina, y al final informa el presidente y aprueba lo que ha dicho el ministro de Defensa, es decir, las Fuerzas Armadas. Aquí ya con el pretexto de que va a haber un desborde de la delincuencia, están hablando que el toque de queda lo van a mantener hasta el mes de diciembre, ¿no? Entonces, nosotros vemos que este derecho penal del enemigo se da en un contexto en que el imperialismo necesita, pues, que se imponga este derecho penal del enemigo. Ahora, esto va a requerir de que se den leyes que adelantan la barrera de lo que es punible. Dicho en términos sencillos, que van a sacar leyes, y han sacado leyes ya, de que penalizan, convierten en delito hechos que no son delitos, Y un caso típico lo tenemos en el delito de pertenencia a una organización terrorista. Es decir, una persona puede ir a la cárcel 20 años solamente porque la acusan de pertenecer, no que haya cometido ningún hecho.
no que haya cometido ningún delito, ni siquiera que le hayan encontrado armas, municiones, nada, simplemente esa es la aplicación del derecho penal del enemigo, pues se adelanta la barrera de lo punible para penar lo que no es delito. Entonces, la pertenencia está en el campo de la idea, ¿no? Porque esa persona no ha hecho nada, ya se puede ir a la cárcel 20 años. Las protestas, el derecho penal del enemigo también se ha ampliado, y esa es la expansión del derecho penal, para reprimir las luchas populares, para criminalizar las luchas populares. Antes, por ejemplo, trabajadores, pongamos del Estado, del magisterio, se paraban frente al Ministerio de Educación a reclamar sus derechos, a exigir sus reivindicaciones, y no estaban cometiendo ningún delito. Pero ahora han dado una nueva ley, bueno, ya no es tan nueva, de que pararse frente a una entidad pública o a una empresa privada, en el caso de los trabajadores, y hacer un mitin de protesta allí, ya configura delito de extorsión y pueden ir hasta 25 o 30 años de cárcel. Ya es extorsión porque señala la ley que están empleando la intimidación, la amenaza para lograr algo. O sea, han criminalizado la protesta popular. En el caso de las movilizaciones que se dan cuando las masas marchan por las avenidas, ya también han creado el delito de obstrucción de las vías públicas. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿por dónde se va a movilizar la gente? ¿Por el aire? Tendrían que marchar por el aire para no tocar la pista. Entonces, están criminalizando la lucha popular. Ahora, en el caso de los prisioneros políticos, las penas severas, penas draconianas. Y lo más reciente que nosotros podemos constatar es que, habiendo la Comisión Interamericana y varios organismos internacionales de derechos humanos recomendado a los estados que deben deshacinar los penales para que haya distanciamiento social, ¿no? No hayan penales hacinados, ¿no? Porque ese hacinamiento favorece la propagación del virus y infectaría a todos los internos, a los servidores penitenciarios, a la misma sociedad. Ha recomendado deshacinar, que se den leyes para excarcelar, ¿no? Sobre todo a los que son adultos mayores, mujeres embarazadas, adultos mayores con enfermedades, personas vulnerables, discapacitados, etc. Entonces, han dado leyes y proyectos, y últimamente el gobierno ha dado una ley, pero ahí excluyen a los que son procesados o sentenciados por el delito de terrorismo. O sea, en buena cuenta, ellos como son enemigos, ellos pueden morir en la cárcel. Para ellos lo único que cabe es esperar la muerte si son infectados de COVID. Y ya tenemos 3 prisioneros que han fallecido, ¿no? Por el COVID. El primero, Natividad Bernardo Villar y Marino Rafael Uzcaca, que ya llevaban, en el caso de uno de ellos, largas penas de prisión de 27 años. Por ejemplo, en el caso de Marino Rafael Uzcaca, que ya debía haber salido en libertad dentro de 3 años. Últimamente, el prisionero político Jorge Olivares del Carpio, también con 27 años de prisión, más de 60 años, ¿no? Él no ha muerto por coronavirus, pero le dio una especie de obstrucción intestinal y no lo sacaron inmediatamente al hospital, porque eso tiene que ver, entiendo yo, bueno, no conozco mucho de medicina, pero con una peritonitis, con un problema urgente que requiere una intervención quirúrgica, pero lo sacan al día siguiente todavía en la noche, y ya llega cadáver al hospital. En el caso de este que estoy denunciando de Jorge Olivares del Carpio. En el caso, por ejemplo, de otros prisioneros, hoy tenemos la situación, por ejemplo, del compañero Osman Morote, Barrio Nuevo, también sentenciado por el llamado delito de terrorismo, pero que es una sentencia y un delito
se impone a todos aquellos acusados de haber participado en el conflicto armado interno que se dio en el Perú a partir de los años 80. ¿Qué pasa con él? Acá vemos un ejemplo bien claro de escarnio, de venganza, de persecución. Él fue detenido en 1988 y le acumulan todos sus casos en un tribunal especial y lo condenan a 18 años. En el 2006 debía salir en libertad, pero para que no salga en libertad le abren otro caso, decían, no, nos hemos olvidado de otro hecho, y lo condenan a 25 años y ya no sale en libertad. Cuando ya cumple los 25 años, o sea, 7 años más, para evitar que salga en libertad, lo ponen en el caso Tarata. Y él no tenía nada que ver, porque como he dicho, él fue detenido en 1988, el caso Tarata fue en 1992, él estaba preso, pero lo ponen en ese caso y le ponen cadena perpetua, o sea, lo están condenando a muerte. Ese es el derecho penal del enemigo, pues. Con el enemigo, leyes que lo lleven a la muerte, ¿no? Esa es la política genocida del Estado peruano, que continúa bajo otras formas ahora en tiempos de paz, porque la política genocida del Estado peruano fue una política aplicada para enfrentar la subversión desde los 80. Y ahí tenemos las fosas comunes, las desapariciones, ¿no? El genocidio en los penales, todo eso tenemos. Pero esto terminó, la subversión terminó en 1992. Pero eso no quiere decir que ha terminado la política genocida del Estado peruano. Claro, ya no los matarán, pero adoptan legislaciones, normas para que mueran en la prisión. Entonces, prosigue bajo otras formas esta misma política genocida del Estado peruano que denunciamos. Y hoy denuncio de que su abogado, de Osman Morote, ha puesto recursos de habeas corpus para que él pueda cumplir la pena privativa de la libertad en prisión domiciliaria, en arresto domiciliario, en detención domiciliaria, pero lo rechazaron, lo han admitido a trámite, ahora está pendiente de resolver. Pero ¿qué pasa con el compañero? Hoy día yo me he informado que desde el viernes él se encuentra en el penal de Ancón aislado con el coronavirus. O sea, ya una persona de 75 años de edad, con varias enfermedades producto de 32 años de prisión. En el caso del doctor Abimael Guzmán, 85 años de edad. También para él, a solicitud de su esposa, la profesora Elena Iparraguirre, venimos solicitando arresto domiciliario. Y en el caso que él esté infectado, ¿no?, que le den arresto, detención domiciliaria para que ella vea quiénes lo puedan atender, porque el Estado no garantiza su atención, su curación. Pero ese es el derecho penal del enemigo. Para el enemigo, la muerte. Con el enemigo no se dialoga. El enemigo es aquel que no garantiza la vigencia de la norma para mantener el orden social de opresión, de explotación. Entonces, ¿qué hacer frente al derecho penal del enemigo? Nosotros pensamos que debemos defender el derecho penal garantista, debemos defender las garantías judiciales establecidas en las constituciones políticas y si no están en los tratados internacionales. Debemos nosotros, en nuestro caso, nos hemos planteado contra esa legislación antiterrorista, contra el derecho penal del enemigo, contra la criminalización de la protesta popular, una nueva constitución donde se establezcan los derechos fundamentales del pueblo, pero una nueva constitución que sea con participación del pueblo y para el pueblo en una asamblea constituyente, con participación de todas las fuerzas políticas. Eso es lo que venimos planteando desde antes incluso de nuestra fundación. Una nueva constitución con y para el pueblo que establezca los derechos fundamentales y que precisamente lleve a la derogatoria de toda esta legislación antiterrorista, de todas las leyes que criminalizan las luchas populares, de todas las leyes que han derogado los derechos laborales
las libertades democráticas. Nosotros, esa es la vía y en los tribunales lo que hacemos es defender el derecho penal garantista, ¿no? La vigencia de las garantías judiciales. El derecho penal del enemigo tiene sus antecedentes en los nazis, ¿no? Ellos fueron los que, como antecedentes más cercanos, han propugnado el derecho penal del enemigo, ¿no? Nosotros pensamos que hay que cuestionar para la libertad de los presos políticos el derecho penal del enemigo, y hoy se aplica, pues, en la política genocida del Estado peruano. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Ya nos ha simplificado varias interrogantes y en ese entendido le vamos a ceder la palabra al doctor Henry Pinto. Henry, usted precisamente hace poco tiempo escribió un texto cuyo título es La democracia del enemigo, y de una u otra manera y usted toca el tema del derecho penal del enemigo en un contexto electoral, pero también de manera muy, si se quiere, perspicaz, lo vincula pues con problemas sociopolíticos como precisamente se dio en el caso del Perú. ¿Qué puede decirnos usted, distinguido doctor Henry Pinto, acerca del derecho penal del enemigo, la criminalización de la protesta popular y una serie de arbitrariedades más que conculcan principalmente derechos y libertades esenciales? Tiene la palabra usted, Henry. Bueno, yo comparto toda la explicación y las apreciaciones que hace el doctor Crespo, que efectivamente ha descrito muy bien cómo funciona este derecho penal del enemigo. Es un derecho que, en resumidas cuentas, a mi criterio, es un derecho que además es inconstitucional, es antidemocrático y es incluso contrario a las mismas bases mismas del derecho penal en su, digamos, versión liberal. ¿Por qué? Porque esencialmente este derecho penal parte de la premisa, como dijo el profesor doctor Crespo, parte de la premisa de que dentro de una sociedad existirían, digamos, dos tipos de sujetos, los ciudadanos y los enemigos, y básicamente al ciudadano se le reconoce todo, pero al enemigo no. El problema de esta categorización, que efectivamente tiene sus orígenes más remotos, incluso en el derecho penal nazi, es que la definición y la categorización de quién es enemigo es una definición enteramente política, que esencialmente la realizan las clases o la clase dominante dentro de un Estado. De modo tal que en el caso peruano el enemigo pueden ser los terroristas, en el caso de los alemanes pueden ser los judíos, en el caso de ciertos países europeos pueden ser los migrantes, de modo tal que la construcción política y social del concepto enemigo es una construcción que no solo envilece la democracia, ya que está reconociendo que dentro de la sociedad existiría una suerte de sujetos que por tener cierta condición, incluso hasta, digamos, biológica, fisiológica, incluso, no sería pues merecedora de ciertos derechos y garantías. Y eso pues pone en tela de juicio la misma esencia del derecho penal, ya que el derecho penal, Alex, eventualmente debe ser siempre un derecho penal de actos. Se sancionan los actos y las conductas, y no se sancionan en sí a los autores, por más que estos puedan ser considerados enemigos. En el caso del Perú, claro, que tiene una legislación antiterrorista muy gráfica, muy expresiva de este derecho penal del enemigo, he podido puntualizar algunos rasgos que quizás el doctor Crespo me puede un poco corregir o mejorar sobre las dimensiones precisas, procesales que tuviera este derecho penal del enemigo, y destaco, por ejemplo, las siguientes. Te cito algunas. Por ejemplo, creo que el derecho penal del enemigo, en términos procesales, implica, por ejemplo, eliminar la garantía del indubio pro reo y aplicar la garantía del indubio, garantía entre comillas, del indubio pro sociedad. En caso de duda se favorece no al reo, sino a la sociedad. Primero. Segundo, la aplicación draconiana de penas abiertamente lesivas, que en este caso son además acumulativas y llegan incluso hasta la cadena perpetua, lo cual es lesivo al derecho a la vida de las personas. Tercero, la posibilidad de que civiles, ciudadanos, universitarios, académicos, puedan ser, por ejemplo, juzgados por jueces sin rostro o jueces militares, y también como consecuencia de eso, por ejemplo, que parte de las condenas que se van eventualmente purgando por procesos ya concluidos se den en bases penales militares, lo cual resulta pues intolerable desde una perspectiva democrática del derecho penal, ya que además, por ejemplo, podemos citar algunas dimensiones más de este derecho penal del enemigo.
como por ejemplo la aplicación retroactiva de ciertos tipos penales y la flexibilización, por ejemplo, de las reglas de la prescripción de los delitos y de los hechos en función al tiempo. Particularmente yo tengo la concepción, querido Alex, de que este derecho penal del enemigo, que es un derecho repudiable, es un derecho inconstitucional, es un derecho que en esencia, lo que busca en esencia es escarmentar, es decir, sentar una suerte de escarnio público, como ya Foucault nos mostró en su libro Vigilar y Castigar, ¿no? Foucault nos muestra cómo el derecho penal y las sanciones, más que con un fin rehabilitador, en realidad se lo usa o se recurre a este derecho para eventualmente sentar una suerte de escarnio público. Y parece que eso es lo que el derecho penal en realidad pretende que a raíz de generar ciertas condiciones muy desfavorables y muy lesivas a los derechos de las personas, generar una suerte de antecedente que permita, en su caso, como dice el doctor Crespo, generar cierta normalidad dentro de la sociedad. Pero esas condiciones de normalidad, pues, son siempre cuestiones que van mediadas por aspectos de poder y que, claro, en el caso del Perú, ustedes lo pueden contar mucho mejor, han sido, pues, muy bien, digamos, expuestas y visibilizadas con esa legislación antiterrorista que entre muchas otras cosas, como te pasé en ese artículo, querido Alex, ha implicado la reducción de muchos derechos, ¿no? Ha implicado, por ejemplo, el juzgamiento de jueces sin rostro, el juzgamiento de jueces militares, la reducción de las garantías procesales al mínimo, de modo tal que en realidad ese derecho penal del enemigo es un derecho abiertamente antidemocrático, es un derecho lesivo además a la misma esencia del ser humano. Por ende, lo mínimo que hay que hacer, y en eso comparto con el doctor Crespo, es efectivamente reivindicar las garantías, el cumplimiento de las garantías o el derecho penal garantista, como una suerte de contrapeso necesario y además mínimo para eventualmente, pues, civilizar este derecho penal que ustedes lo viven en carne propia mejor, es un derecho, pues, abiertamente inhumano y es un derecho que además deja muchas secuelas negativas al interior de la sociedad, porque en definitiva envilece la convivencia democrática dentro de un Estado, Alex. Muy bien, estimado Henry. Son exactamente 8:52, vale decir que nos queda algo más o menos de 10 minutos y en ese entendido vamos a invitar al público que nos acompaña, que precisamente están mandando salutaciones, felicitaciones desde California, Estados Unidos, desde México, desde Argentina, particularmente Buenos Aires, incluso desde Uruguay, de varias partes del Perú como Ica, Lima, Puno, etcétera, etcétera. También tenemos algunas participaciones de nuestra querida Bolivia. Ya en la parte final, a tiempo de invitar a que quienes nos acompañan puedan formular muy puntualmente algunas interrogantes, les formulo una última pregunta, doctor Crespo y también Henry Pinto. La primera para el doctor Crespo. De manera tan, si se quiere, explícita, doctor, este derecho penal del enemigo también está afectando, como usted en algún momento lo dijo, a aquellas personas que se atreven a hacer por ahí, me pongo a pensar, una declamación acerca de lo que puede significar el marxismo, por ahí alguna persona que haga pintas en las calles expresando su repudio pues a un gobierno vendepatria y antipueblo como ocurre en el Perú, o por ahí de repente alguna persona convoca pues a una legítima protesta, y esto enmarcado en lo que es la famosa apología del terrorismo que ya se manifiesta como una política archirreaccionaria. Entonces la pregunta, doctor Crespo, es ¿cómo golpea el derecho del enemigo a la protesta popular, a las luchas populares, a aquellos ciudadanos que hoy están inconformes con tanta inmundicia de explotación, opresión, corrupción desenfrenada? ¿Cómo les afecta el derecho penal del enemigo, estimado doctor? Bien, mire, ¿cómo va a afectar el derecho penal del enemigo? Pienso que atacando el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Contra eso va el derecho penal del enemigo. Es decir, castiga las ideas, no el hecho, sino ideas. Por ejemplo, yo le voy a comentar que tuvimos patrocinados
por encontrarle haciendo una pinta, defender la vida del doctor Abimael Guzmán, ya fueron condenados a 20 años. Entonces, lo que es una opinión, que allí no se estaba haciendo la apología de ningún acto de violencia, simplemente se estaba reclamando por la vida, la salud del doctor Guzmán, fueron encarcelados. Últimamente, en el proceso electoral que hemos tenido, están encarcelados 2 jóvenes y 5 más están con proceso penal abierto en libertad, pero 2 están encarcelados simplemente por llamar a votar viciado en las elecciones, por viciar el voto, por no votar por nadie. Por ello están 2 jóvenes presos en el penal de Ancón con proceso por el llamado delito de terrorismo. Entonces, vemos que ataca las libertades de opinión, de información, ¿no? La libertad de pensamiento. El caso Perseo, que es contra los dirigentes del Movadef y los activistas, a nosotros nos encarcelaron en el año 2014. Dice por pertenecer a organización terrorista, porque el Movadef es organización terrorista, pero el Movadef nunca ha realizado ningún acto de violencia. Sin embargo, tenemos un proceso abierto que próximamente están anunciando, ya va a ser el juicio, donde nos piden 20, 25 años de cárcel, y está también comprendido ahí el doctor Guzmán, varios dirigentes del Partido Comunista del Perú, pero en donde todo es derecho penal de autor, que como conoce mi colega, es el derecho penal que se imputa a una persona por su modo de ser, por su conducta, por su persona. Quisieran esa oportunidad también como una aplicación también del derecho penal del enemigo en el campo penitenciario, el hecho de que ahorita en la actualidad tenemos conocimiento que ya el coronavirus ha llegado a los penales de mujeres. La otra vez han hecho pruebas a 320 internas y más o menos 310 han dado positivo para el coronavirus. Estamos exigiendo al gobierno de Vizcarra que provea de la atención médica urgente que necesitan ellos, del ingreso de medicinas, si es que no les van a dar, que lleven los propios familiares, porque así ha sido con los prisioneros que hemos tenido. Los que han dado todo para que se puedan recuperar los compañeros han sido pues los familiares. Pero acá vemos que ya hay el coronavirus en el penal de mujeres anexo de Chorrillos y también en el penal Virgen de Fátima. Y yo exijo y demando al Estado, al gobierno de Vizcarra, que tome las medidas sanitarias que corresponden y la atención médica que ellas necesitan. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Henry Pinto, usted hablaba de que hay una violación flagrante a todo lo que significa el derecho procesal, al derecho a la defensa. Pero además se tiene conocimiento que en países como Colombia, Perú, Chile, donde hay gobiernos pues ultra reaccionarios, ultra neoliberales, ultra antipueblos, también criminalizan la defensa. ¿Cómo interpreta usted este asunto de la violación descarada de lo que es pues el proceso en sí, pero además de criminalizar la defensa? Y en perspectiva, ¿cómo podemos ver aquello en Bolivia, considerando de que en este gobierno transitorio de tipo neoliberal ya se están viendo ciertas situaciones que posiblemente se desencadenen en ciertas protestas, movilizaciones? ¿Cree usted que de una u otra manera también puede hacerse extensivo al marco jurídico legal boliviano, doctor Henry Pinto? Sí, de acuerdo, Alex. En realidad el caso boliviano, si bien tiene ciertas diferencias con el caso peruano, por ejemplo, pero creo que compartimos una gran debilidad, que es la independencia, siquiera formal, de estas instituciones que administran justicia, ya que gran parte de la justicia, por ejemplo, boliviana, está de alguna forma condicionada por ciertos factores políticos, de modo tal que eventualmente el derecho penal acaba siendo extensivo a partir de estos mecanismos judiciales en la judicialización de dirigentes, de activistas, de pensadores, y que, como dijo el doctor Crespo al inicio, hay pues además en esta coyuntura una disminución permanente o reducción permanente de los derechos amparado en la pandemia.
de un tiempo a esta parte, por ejemplo, se han reducido las garantías de circulación, las libertades de expresión, las garantías de reunión o de asociación, de modo tal que además esta coyuntura resulta muy favorable a esta dinámica de restringir derechos y que en su caso son contradictorias a las garantías que establece la misma Constitución Política del Estado. Lo que dice el doctor Crespo también es importante destacar, ¿no? Yo creo que en realidad es intolerable que además se penalice a la defensa y a los abogados defensores dentro de una causa, ya que eventualmente lo que hace el abogado es defender los derechos y las garantías de un cliente, y que un abogado sea además por eso penalizado, ya resulta el uso excesivo y abusivo de este derecho penal, que en resumidas cuentas pues está haciendo en ciertos países, particularmente en el caso peruano, creo, estragos con su mismo sistema jurídico, porque en definitiva dice muy mal de toda la construcción y el avance y el reconocimiento de los derechos y garantías en nuestros países, estimado Alex. Muy bien, si me permiten ustedes, en el marco de democratizar este evento, voy a permitirme leer algunos comentarios de personas que nos están acompañando. Gavilán Jiménez dice: nueva constitución peruana con y para el pueblo. Diana Díaz Mendieta: abajo el derecho penal del enemigo, libertad a todos los prisioneros políticos del mundo, desde México. Felipe García Gómez dice: prisión domiciliaria para el doctor Guzmán y Osman Morote, repudio las cadenas perpetuas, desde Chiapas, México. Luego tenemos de Jonathan Chávez desde Cajamarca, Perú: saludos para los ponentes y felicitar por el evento virtual. Quisiera saber sobre la salud de los prisioneros del Comité Central del Partido Comunista del Perú. Luego le vamos a dar la palabra muy brevemente al doctor Crespo porque ya estamos con el tiempo apretado. Julio Vallejo dice: libertad para los prisioneros políticos revolucionarios del Perú. Javier Melgarejo refiere: el derecho penal del enemigo, además de buscar quitar la condición de humanidad a quienes consideran sus enemigos, creo que también buscan principalmente escarmentar al pueblo para que no se rebelen. Roger Cayetano dice: saludos desde el Perú, abajo la política genocida del Estado peruano contra los prisioneros políticos, y agrega: defender la vida y salud del doctor Abimael Guzmán. Luego tenemos de Suar García, dice: entiendo que el derecho penal del enemigo es totalmente unilateral, se pone al servicio de una clase social de la burguesía contra el pueblo. Pregunta: ¿cómo y qué hacer para que ya no se aplique? Oscar Petrus nos dice: la acción o por omisión, dejando morir a los prisioneros políticos, dejando morir por la pandemia, es responsabilidad del gobierno peruano. Puede constituir una figura de genocidio. Luego tenemos algunas otras participaciones donde está Persitún, que dice: el derecho penal del enemigo se podría aplicar por parte de los estados en un futuro inmediato contra los que rechazan las políticas eugenistas de la Organización Mundial de la Salud. Luego tenemos otra pregunta de Gavilán Jiménez: aquí en México el presidente López Obrador, sí, se dio una ley de amnistía en ciertos delitos encaminados a aligerar el hacinamiento en las cárceles. ¿Qué medidas se han tomado en Perú y en Bolivia en ese sentido? Luego Diana Díaz dice: exigimos al gobierno peruano que brinde prisión domiciliaria a los prisioneros políticos. Basta ya de tanto odio contra los hijos del pueblo peruano. El pueblo mexicano está indignado. Antonio Gregg dice: es el derecho penal del enemigo contrario a las bases científicas y humanistas del derecho. ¿Por qué? Luego Aníbal Carlos refiere: Mariátegui, marxista-leninista convicto y confeso. Y por último, Rosa dice: en Bolivia estamos en una crisis política. Para cerrar, mi distinguido doctor Crespo y distinguido Henry Pinto, les pido capacidad de síntesis porque ya estamos en el límite de la hora. Si son 2 minutos máximo, les vamos a agradecer un montón. Puede empezar usted, doctor Crespo, y cierra Henry Pinto. Tiene la palabra, doctor.
Muchas gracias. En cuanto a la criminalización de la defensa en el Perú desde que se inició el conflicto armado interno, los abogados fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos, asesinados. Varios abogados. Terminado el conflicto armado interno, también hay persecución al derecho de defensa, a tal punto que, por ejemplo, un caso concreto, quien habla está en el caso Perseo y también el doctor Abimael. Y la sala diciendo que como ambos somos acusados, yo ya no lo puedo defender a él, porque sería violación de la ética. Nosotros pensamos que no, porque no hay contradicción en cuanto a una posición frente a la acusación contra el Mogadiscio. No hay contradicción. Por otro lado, también antes de la pandemia teníamos en el Congreso, tenemos y está ahí, hay un proyecto de ley para prohibir que todos los abogados que hayan sido sentenciados por el llamado delito de terrorismo no puedan ejercer la defensa. En ese caso estaría quien habla y otros colegas que hemos estado presos por este delito y que ya se nos cancela el título profesional otorgado a nombre de la nación. Imagínense hasta dónde está llegando la reaccionarización del Estado peruano. Nosotros pensamos que hay que luchar por la libertad de los presos políticos combatiendo el derecho penal del enemigo. Y sí, considero, como usted lo ha señalado, que el derecho penal del enemigo, con la aplicación de penas draconianas, altísimas, de condenas sin garantías, sin debido proceso, de aislamiento absoluto, como lo tienen al doctor Abimael, 28 años, es para escarmentar. El mensaje que se quiere llevar al pueblo es: cuidado, no te vayas a rebelar contra el sistema, porque vas a ir a cadena perpetua y vas a estar en una prisión como Abimael Guzmán, como Juan Morote, como otros presos políticos. Entonces, ese es el mensaje, la intimidación. Pero eso no va a surtir efecto, porque el pueblo tiene que luchar siempre por sus derechos fundamentales y tal y cual lo viene haciendo incluso ahora, incluso durante la pandemia, saliendo a luchar por su derecho al trabajo, a la salud, a la vida. Así que eso no va a detener la protesta popular y la lucha. Gracias, eso podría decir. Muchas gracias una vez más, doctor Crespo. Cerramos con usted, estimado Henry Pinto. Tiene la palabra. Bueno, yo creo que este derecho penal del enemigo, Alex, doctor, en última instancia, se constituyen en los últimos mecanismos de contención de ciertas crisis sociales que ya son evidentes. Yo creo que en realidad lo que pretenden hacer con la aplicación de este derecho penal, como ya dijimos, es sentar una suerte de escarmiento público para que eventualmente las movilizaciones, las protestas, los reclamos de la gente pues no se vayan acumulando. Pero eso es, como usted dice, doctor Crespo, es imposible porque en realidad las necesidades, la dinámica política de la gente y de la sociedad hace que la gente salga cada día a reclamar mejores condiciones de vida, por más trabajo, por más salud, por más dignidad y por más derecho penal que se pretenda aplicar, doctor. Yo pienso que eso básicamente no va a tener ningún efecto y que en su caso, más al contrario, representa un síntoma ya, digamos, jurídico que refleja esta descomposición, esta crisis de los estados, como el caso del coronavirus, lo han visto ustedes, está golpeando a las clases sociales más empobrecidas, está develando además una profunda insatisfacción e incapacidad de los estados de cumplir con garantías y derechos tan mínimos como son la salud. Es decir, la salud de América Latina ni siquiera había estado garantizada y los estados ni habían tenido la capacidad de garantizar este derecho tan básico que eventualmente está pues causando miles y miles de muertos en nuestros países. Entonces, yo creo que en resumidas cuentas, si bien es lamentable, si bien es cierto que hay que cuestionar, hay que impugnar este derecho penal del enemigo, pero a su vez comprender que este derecho penal refleja una crisis también profunda de los estados en muchos casos de América Latina. Muy bien, muchísimas gracias, estimado doctor Henry Pinto. Muchísimas gracias también, estimado doctor Alfredo Crespo. Les agradecemos porque, como muy bien ha escrito el último de los acompañantes, dice: saludos y un abrazo a los ponentes. Muy explícito y contundente la argumentación del derecho penal del enemigo contra el pueblo de Bautista Flores. Entonces, hemos tenido una jornada que confiamos
ha puesto en claridad lo que implica la ofensiva de la reacción mundial de las clases sociales dominantes que ante el justo derecho a rebelarse de nuestros pueblos y sus mejores hijos, arremeten con todo en los diferentes escenarios y para estigmatizarlos, para apartarlos de las masas, apelan pues a lo más, si se quiere, bajo, a lo más ruin que es el derecho penal del enemigo, que entre otras cosas no solamente procura escarmentar, sino también procura prácticamente poner a quienes se atrevieron a levantarse o rebelarse, no solamente pues en condiciones extremadamente precarias, inhumanas, sino también ponerles elevadísimas sanciones, pero como las leyes de la historia nos han enseñado, los pueblos tienen el legítimo derecho de rebelarse y siempre lo van a hacer en tanto y cuanto luchen por transformar la adversa e injusta sociedad. En ese entendido, agradecemos una vez más de manera infinita al doctor Crespo, al doctor Henry Pinto y también a todos aquellos que nos han acompañado en esta importante jornada. Los invitamos para que también nos acompañen el próximo miércoles. Vamos a entrevistar a un periodista desde Toronto, Canadá, y vamos a hablar sobre temáticas importantes que tienen que ver con derechos humanos, salud, educación, migración, etcétera, etcétera. Un abrazo, mi distinguido doctor, un abrazo para los presos políticos del Perú, para el pueblo peruano que sufre las inclemencias del perverso neoliberalismo, y también un abrazo efusivo, estimado Henry Pinto, y abrazos para todos aquellos que nos han acompañado. Hasta otra mejor oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto, doctor Alfredo. Hasta luego. Gracias. Agradecido. Para servirles.